Puede tomar su lugar. Son bienvenidos todos a la casa de Dios. Qué privilegio es tener un día para subir a la casa del Señor. Qué privilegio tener un día para adorar su nombre, para conectarse con Él, para que la palabra del Señor ministre a nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, por permitirme estar hoy en tu casa? La verdad es un honor. A ver, ¿quiénes nos visitan hoy por primera vez? ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Allá está un caballero. ¿Alguien más? Por favor, démosles un aplauso de bienvenida. Bienvenido a la iglesia Betel, el centro de multitudes cristianos Betel. Hoy tengo el privilegio de traer una palabra. Siempre es un desafío llevar un mensaje de parte de Dios. Y en un tiempo cuando comenzamos el ministerio en el oeste, aunque al principio la iglesia era muy pequeña, era lógico, estábamos iniciando una obra, me daba muchísimo nervio predicar allá. Se me hacía más fácil predicar acá, siendo por supuesto esta la iglesia grande, y cada vez que me iba a parar allá, solo fuesen ante 30, 40 personas empezando, igual me daba muchísimo nervio. Y luego, a medida que fueron pasando los días, los meses y los años, he tomado eso como mi casa, he tomado el ministerio del oeste como mi casa, y ahora es al revés. Ahora cuando vengo para acá es que me siento un poco extraño, pero creo que hoy Dios va a traer una palabra especial. Amén. ¿Cuántos tienen su corazón abierto para recibir hoy esta palabra? ¿Sí? ¿Qué le parece si me acompaña al Evangelio de Mateo en el capítulo 17, en el versículo 24, para que leamos una pequeña historia en la que me voy a basar para una enseñanza que quiero hoy traer, una predicación que estoy seguro viene del corazón de Dios para la iglesia. Mateo capítulo 17, versículo 24. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro paga las 2 dracmas? Él dijo sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Titulé esta predicación: echa el anzuelo y saca tu milagro. ¿Cómo se llama el mensaje? Si hay algunos milagros en la Biblia que me dejan sorprendido, pues la verdad que yo creo que todos. Este me parece donde el Señor abusó un poco de toda su poder sobrenatural, ¿verdad? Hay una escena demasiado natural donde a Jesús le llegan a cobrar unos impuestos que la verdad no tenía que pagarlos, porque estos no eran los impuestos que imponía Roma. Estos impuestos los imponía el propio pueblo de Jerusalén, del mismísimo Sanedrín, que controlaba la parte religiosa en todo Israel. Y cuando algún maestro extranjero, en su mayoría griego, quería llegar a establecer una doctrina o enseñar algo, pues debería pagar un impuesto, y sobre todo si quería utilizar el pueblo de Israel para que escuchara. Entonces, cuando veo esto, veo que el Señor hace una intervención sobrenatural. Cada vez que hay un milagro es una intervención sobrenatural
en el curso natural de las cosas. Es decir, las cosas tienen su curso natural y para que pueda existir un milagro, para que se pueda dar un milagro, tiene que haber una interrupción, una irrupción del Señor. Tiene que romperse el curso natural y comenzar a generar algo que viene directamente de lo sobrenatural. Entonces, cuando el Señor ve que esto está así, se le ocurre decirle a Pedro: ve, echa al anzuelo, el primer pez que saques, ábrele la boca y saca una moneda. Un estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas, las 2 de Jesús y las 2 de Pedro. Y yo me puse a pensar, esta enseñanza nació haciendo un devocional, yo me puse a pensar: Señor, esto lo registra solo Mateo, ¿por qué permitiste que esto estuviera acá en la Biblia? Qué tremenda exageración, era mi forma de verlo, de poder para solo conseguir 4 dracmas. Al final de cuentas, no hacía referencia a un milagro, por ejemplo, de resurrección, como cuando Jesús resucitó la hija de Jairo. No hacía referencia a cuando sanó en muchísimas oportunidades a leprosos, cuando dio vista a muchos ciegos, cuando hizo caminar a muchos paralíticos, cuando resucitó al propio Lázaro. ¿Qué les puedo decir? Esto hacía referencia a un milagro tan grande, solo por 4 dracmas. Dracma era la moneda equivalente a denario, solo que venía de Grecia. En el momento en que Jesús está, coincide la salida del imperio griego con el establecimiento del imperio romano, ¿verdad? Solo que el imperio romano no le interesaba desechar toda la sabiduría de Grecia porque le convenía en ese sentido, y ellos querían solo tener el dominio militar y por supuesto económico. Pero en pocas palabras, era como lo que hoy en día vivimos nosotros, que tenemos 2 monedas de circulación, ¿verdad? Te puede pagar en bolívares o puede pagar en dólares. Bueno, una dracma era como la moneda griega, y un denario, que es más conocido en la Biblia, era como la moneda romana. Es decir, una dracma equivalía igual a un denario. Un denario, según podemos recordar lo que la Biblia nos enseña, era el salario de un día de trabajo. De forma que estaban cobrándole a Jesús 4 días de trabajo, 2 por él y 2 por Pedro. Si llevamos eso al día de hoy, ¿verdad? Intenté hacerlo, pero le confieso que no logré, porque cuando conseguí el salario en bolívares estaba muy poco, no logré una conversión a dólar. De hecho, no sé si me equivoqué, pero creo que conseguí que el salario en bolívares era algo como 130 bolívares mensual. La verdad no sé si todavía es ese, pero yo sé que también, aunque no hay una ley, hay como una norma, por así decir, donde hay un salario en dólares semanal, que nadie trabaja por menos de eso. La mayoría de las personas que trabajan en tiendas, que trabaja de repente y cobra un salario en dólares, está ganando entre 30 a 40 dólares semanal. Es como lo mínimo que una persona puede ganar. Si usamos este punto de partida, estamos hablando de que a Jesús le pudieron estar cobrando unos 10, 8 dólares por día, unos 16 dólares. La verdad, no considero que sea una super cantidad. No considero eso algo tan difícil de poder solucionar. Mucho menos pensando que Jesús en su ministerio tenía recursos. Solo que a veces no estudiamos esa parte de la Biblia, pero en el ministerio de Jesús habían recursos. Había, por supuesto, es famoso quien tenía el bolso de los recursos, que era Judas, ¿verdad? Pero había recursos allí. Había un grupo de mujeres que financiaban el ministerio de Jesús. Y 4 denarios, 4 dracmas, no era nada del otro mundo para ese momento. Tenía que ser de hecho un impuesto bajo porque no lo imponía Roma, lo imponían ellos mismos. Y cómo el Señor se gesta semejante intervención, cómo el Señor tiene que colocar en el pez el deseo, poner el hambre en un pez para confundir una moneda con comida, poder tomarla. Y no solo eso, sino que no
no desecharla, no vomitarla, sino conservarla? ¿Cómo luego hacer que las aguas de la orilla fuesen de repente la temperatura correcta para que un pez se le ocurriese andar merodeando por las orillas del mar de Capernaum a ese preciso instante? ¿Cómo cuando Pedro echó el anzuelo, tener que el mismo pez que tenía la moneda ser el primero en morder el anzuelo? Porque Jesús le dijo: el primer pez que saques. No le dijo: haz 3 intentos, 4 intentos. Y en mi naturaleza humana, cuando hacía mi devocional y leía esta parte de la Biblia, le dije: Señor, quizás hubieses usado todos estos recursos, toda esta intervención para resucitar a un muerto. Quizás hubieses usado todo esto, no sé, para sanar a un leproso, pero para pagar, poniéndolo, repito, tratando de llevarlo a una equivalencia, para pagar $16, para pagar algo tan poco, decía yo, para pagar apenas 4 dracmas. Ahí fue donde entendí que nunca se trató del impuesto, que el protagonista de esta historia era Pedro, que lo que el Señor quería era darle una enseñanza a Pedro, que lo que Jesús quería era marcar el corazón de Pedro, porque no creo que a alguien que tenga este tipo de experiencia se le vaya a olvidar alguna vez en su vida lo que pasó. No creo que alguien pueda olvidar tener una experiencia con Jesús de esta forma. Y yo luego comencé a preguntarle: ¿qué querías enseñarle a Pedro, Señor? ¿Qué querías hacer con Pedro? ¿Por qué semejante intervención? Y el Señor lo que quería era marcar el corazón de Pedro. Luego vi y comencé a pensar en la historia. Ojalá usted pudiese meterse conmigo en esta historia de apenas 4 versículos. Está Pedro en la parte de afuera y está Jesús. A Pedro le llegan cobrándole los impuestos del maestro de él. Pedro, sin consultar con el Señor, le responde: sí, el maestro paga los impuestos, sin preguntarle a Jesús. Y luego se va adentro, seguro iban con él persiguiéndolo los cobradores. Y cuando llega Jesús, si usted leyó conmigo la historia, quien habla primero no es Pedro, quien habla primero es Jesús. Le interrumpe. Siempre que el Señor interrumpe una conversación es porque quiere dejarle una enseñanza a quien le interrumpe o quien toma el lugar. Y le dice: Pedro, ¿qué te parece? ¿De quién cobran los reyes los impuestos? ¿De los nacionales o de los extranjeros? Y Pedro dijo: de los extranjeros. Luego los hijos están exentos. Entonces, aparte de todo lo que el Señor creó para poder hacer este milagro, aparte de toda la intervención, se estaba dando basado en una circunstancia injusta. Es decir, el milagro operó en una circunstancia injusta, porque no era legal ni a Pedro ni a Jesús, siendo judíos, que les cobraran un impuesto. No era legal porque no lo estaba cobrando Roma, lo estaba cobrando el propio pueblo judío. No era legal que a ellos le cobraran el impuesto. Sin embargo, el Señor se las ingenia para con esta situación crear este milagro. Y todo lo que pasó aquí lo orquestó Jesús con una sola intención: marcar el corazón de Pedro. Marcar el corazón de Pedro. Y cuando le oraba al Señor por este mensaje, le decía: Señor, ¿qué palabra puedo llevar? Y el Señor me ponía esto en el corazón. Me dijo: hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje como confirmación. Y la verdad les confieso que quería predicar de otra cosa, pero el Señor me dijo: hay personas orando que necesitan esto, porque han pedido como confirmación un mensaje con esta respuesta. Han pedido como confirmación que el Señor les responda, porque han estado orando por milagros y no han podido ver la respuesta.
y han comenzado a cuestionar, han comenzado a pensar, a hacerse preguntas, han comenzado a crear en sus mentes algunos escenarios que no corresponden con el Señor. Algunos, me mostraba el Señor en oración, le han dicho: Señor, si yo te sirvo, si tengo tanto tiempo sirviéndote, si he hecho tanto por ti, ¿por qué aún no respondes? Pero el Señor trae este mensaje, iglesia, porque quiere marcar tu corazón. Así como trajo a Pedro, Jesús, todo este escenario, hoy el Señor quiere marcar nuestro corazón. Hoy el Señor nos está diciendo en pocas palabras: si el Señor tiene que mover cielo y tierra para que la respuesta a tu oración llegue, el Señor lo va a hacer. Lo que el Señor tenga que hacer, el Señor no se limita. El Señor no se limita. Lo que Dios tenga que mover en lo natural, la intervención que el Señor tenga que hacer, con tal de hoy marcar tu corazón, Él lo va a hacer. No siempre la respuesta de Dios llega en nuestro tiempo. Y la verdad, no sé qué cosas le has preguntado a Dios, pero no siempre la respuesta de Dios llega al tiempo que nosotros creemos. Llega al momento que el Señor considera justo. Llega en el momento preciso. Porque Dios a sus hijos los ama. Y cuando Dios nos muestra su amor en la Biblia, nos hace entender que Él es nuestro Padre. ¿Y que nos enseñó Jesús acerca de la oración? Cuando oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. A veces no tenemos a Dios como nuestro Padre, sino como un ser de autoridad supremo. Y en ese momento que no ponemos al Señor en el lugar correcto, creemos entonces que no somos merecedores de milagros, que los milagros deben operar en otro tipo de personas, que a lo mejor el Señor se los reserva para algunos pocos selectos que el Señor quiere obrar. Pero la palabra del Señor es: yo soy tu Padre y yo cuido de ti. Y si el Señor se esforzó en hacer con esto para dejar un mensaje en el corazón de Pedro, era para decirle a Pedro claramente que Pedro nunca más en su vida dudara de que el Señor iba a cuidar de él, de que todas las necesidades que tenemos, el Señor cuida de nosotros. Sean grandes o sean pequeñas, el Señor se ocupa de tus necesidades. Sean un milagro de resurrección, como algo tan sencillo como pagar un pequeño impuesto. Algo tan sencillo. Pedro quedó seguro marcado por esta escena. Yo solo me imagino a Pedro yendo a caminar a la orilla de Capernaum, del mar, a buscar lo que el Señor le dijo. No pensó y dijo: bueno, le hubiésemos pedido a Judas, ahí había, ¿para qué llegar a esto? Sino que cada segundo de esta escena estaba dejando una enseñanza en Pedro. Dios siempre se ocupa de nuestras necesidades. Dios siempre se ocupa de nuestras necesidades. No hay nada que al Señor le sea imposible, sea grande o sea pequeño. Aquel que le sirve a Dios, Dios cuida de él, iglesia. Aquel que le sirve al Señor, el Señor lo protege. Aquel que está trabajando en su casa, el Señor guarda de él. Y el Señor no ignora tus necesidades. El Señor no está exento de saber lo que estás viviendo. Así que no pienses: ¿será que el Señor se olvidó de mí? ¿Será que no tendré esto? ¿O será que en estos tiempos no se ven ese tipo de milagros? ¿Será que la crisis ha detenido el poder del Señor? ¿O será que en estos tiempos el Señor no quiere bendecir a su iglesia? No, el Señor sigue obrando milagros hoy en día. El Señor sigue trabajando. Para el Señor no hay nada imposible. Dios tiene todo el poder
y puede hacer cualquier intervención para dejar en nuestro corazón una marca. Esta semana pasada tuve en la célula un testimonio. Hace, creo que ya 2 meses, con mi esposa iniciamos una célula vía online, internacional, algo que el Señor nos puso en el corazón, y comenzamos con algunas personas que se habían ido de la iglesia, fuera del país por supuesto, y el Señor ya tenía rato hablándonos al corazón de armar una célula y llevar un mensaje a través de la tecnología. Y luego de varias confirmaciones, bueno, nos arriesgamos y estamos haciendo todos los jueves a las 8 de la noche una célula internacional, donde algunas personas, la mayoría de la iglesia de aquí de Betel, que están fuera del país, en algunos casos no han podido congregarse en una iglesia, y el Señor nos ponía como a llevar un mensaje, a pastorear a esa gente, así sea por medio de la tecnología. Bueno, una de las sorpresas que ocurrió en la célula esta semana es que habíamos hecho la oración hace algún tiempo por las necesidades. Sabe que siempre al final de la célula debe haber un tiempo para orar por las necesidades personales. Y en estas necesidades una persona pidió la oración porque su hijo, recién nacido, no tenía mucho tiempo de haber nacido, nació y tenía una hernia umbilical. Pero no la tenía interna, sino que le sobresalía. Era como una protuberancia, ¿verdad? Que lo sobresalía. Y oramos en la célula, desatamos la palabra, oramos por eso. Yo les confieso honestamente que entre semana se me había pasado volver a orar por eso. Y luego a la semana siguiente volvemos a orar por las peticiones. Recordé todas las peticiones en esa semana y volvimos a orar. Y esta semana, cuando vamos de nuevo a hacer la oración por las necesidades, nos cuenta el testimonio, la mamá del bebé, de que la hernia desapareció. Ahora, yo me estoy imaginando, no sé si los que son padres o han visto una hernia umbilical, que es algo como interno, que no es algo así que sobresale. Ella dice, quiero compartir la pantalla para mostrar la foto del antes y del después. Hasta ese momento yo no lo había visto. Cuando me pone la foto del antes, wow, cuando veo la hernia que tenía, sobresalía, no era interna, era exterior. Era como de 5 centímetros, era muy grande. Y cuando pone la foto del bebé ahora, es como si nunca hubiese tenido nada. Y yo, con ese milagro, con esa forma de Dios obrar, era como una confirmación de Dios a lo que era el mensaje que tenía que ir a la célula. No solo sirvió, por supuesto, para la mamá y el papá, pues imagínense, la bendición del mamá estando fuera del país, lo que significan los costos de salud afuera del país, sino la confirmación que pudo traer a mi corazón de estar haciendo lo correcto. Cuando Dios obra un milagro es porque quiere marcar nuestro corazón. Es porque quiere marcar en nuestro corazón. Prometí dar este testimonio aquí, este mensaje se está grabando y se va a pasar en esa célula. Ha sido una bendición total esa célula. Empezamos con solo algunos amigos que estaban fuera del país y se han ido sumando personas que se congregaban aquí en la iglesia. Ahora tenemos de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia y por supuesto de Estados Unidos, que es la mayor cantidad de personas. Todos los jueves a las 8 de la noche, vía Zoom, estamos haciendo esta célula. Y qué tremendo cuando el Señor tiene un plan y a veces uno lo ignora. Cuando el Señor piensa en algo que va mucho más allá y a veces uno en la necesidad, como dice el dicho, a veces se ahoga en un vaso de agua. A veces uno está mirando las circunstancias que uno está viviendo y uno comienza como a preocuparse de más, como a ignorar que el Señor tiene poder para obrar. Y cuando uno ignora eso, a veces llega el insomnio y comienza uno a pensar en todo lo que va a ser en el futuro. Y comienza uno a pensar en cómo se va a solucionar la situación, en cómo es que va a cambiar el panorama que está mal.
en cómo de repente va a llegar esa sanidad, si es a nivel de enfermedad, en cómo es que va a salir ese dinero, si es un milagro financiero, o cómo Dios va a tocar el corazón de ese hijo, si es que queremos que un hijo sea tocado por el Señor, o cualquiera sea el milagro que tú estés pidiendo. Cuando uno ignora el poder de Dios, uno comienza como a enredarse en algo tan sencillo, en algo tan sencillo. De hecho, sabía por planificación hace creo que 2 meses que era hoy el día de la prédica que me correspondía aquí. Y me recuerdo que cuando me dio la noticia el pastor, pensé en todo lo que tenía que hacer. Hace 2 meses estaba tratando de organizarme para ver cómo podía terminar el año escolar, cómo podía salir de todos los compromisos. Y veía un montón de circunstancias bastante altas de poder solucionar. Y recuerdo que dije, Señor, si me toca predicar el 23 de abril, para esa fecha debió haber pasado ya todo. Y si todo salió bien, hablaré de los milagros. Así que hoy estoy también cumpliéndole al Señor. Porque hace 2 meses tenía un escenario totalmente difícil, una proyección muy difícil de poder solucionar. Y cuando vi cómo Dios mandó la solución, cómo Dios trajo la provisión, entendí que para el Señor nada es imposible. Entendí que el trabajo de nosotros, los hijos de Dios, es descansar en el Señor, es dejar que Él pueda obrar. Entendí que el Señor cuida de nosotros. Entendí que Él se ocupa de mis necesidades, sean grandes o sean pequeñas, sea pagar una factura o sea una sanidad, sea un milagro de vida o muerte o simplemente el día a día para poder seguir viviendo. El Señor cuida de nosotros. En una oportunidad hace muchísimos años estaba yo caminando hacia la parada porque tenía que ir al trabajo y pasé por enfrente de un cajero, de un telecajero. Yo quería sacar un efectivo, ¿verdad? Tengo añísimos que no veo un telecajero hoy en día. Creo que no sé si todavía eso existe. ¿Sí existe? Ah, bueno. Y recuerdo que fui al cajero y había una cola como de 3 o 4 personas. Esto eran como las 6 de la mañana, 6:30, porque yo tenía que entrar temprano. Y aproveché que no había tanta cola. Recuerdo que era en la Vargas, un telecajero del Banco Venezuela. Ahí en la Vargas creo que con 22. Y en ese momento viene un muchacho con una actitud bastante como arrebatada, como bastante fea. Y todos hacen como que abrir paso para que siga su camino. Y sin querer queriendo se tropieza y se cae y se golpea conmigo, ¿verdad? Y el muchacho me comienza como a insultar. Me dice, pero bueno, ¿qué te pasa? Y al principio no le niego. Mi intención era como defenderme y responderle. Si algo el Señor ha ido cambiando en mí es el carácter, ¿verdad? Y entonces no sé cómo el Señor tomó cuidado de mí y me quedé tranquilito. Y el muchacho siguió. Pasa la persona, ya estoy ya a punto yo de pasar. Veo que el muchacho sale de nuevo de otra esquina y se devuelve. Y la actitud que le vi cuando venía, lo vi como poseído. Yo dije, viene a buscar problemas, dije yo. Y recuerdo que solo dije en mi corazón, Espíritu Santo, toma el control. Y el hombre se me para enfrente con el deseo de pelear. Y yo solo le digo, hermano, tranquilo, no pasa nada. Ah, bueno, así mejor. Y se va. Y cuando se va, ya no se va caminando, sino que llega una moto rápido a buscarlo. Ahí justo frente a mí. Y cuando se va a subir en la moto, se le sube la franela y puedo ver que cargaba un arma. Sabía que había ido a buscar un arma. Y luego cuando estoy sacando plata con la mano como temblando, le dije, Señor, tú cuidaste de mí. Ahora, yo no quiero sonar alarmista, pero en el mundo a veces pasan tantas circunstancias y el Señor cuida de uno a diario. Y a uno a veces cree que solo son los milagros grandísimos. Y uno a veces espera que se abra el cielo, algo sobrenatural así, que se detenga el sol como con Josué, que por supuesto puede ocurrir.
Pero los milagros del Señor son a diario para nuestra vida, porque Él conoce todo, todo de nosotros. No me quiero nunca poner pesimista, pero luego dije, Señor, ¿qué hubiese sido de mí si le hubiese respondido incorrectamente? A lo mejor hubiese tenido que terminar en un hospital con unos disparos. Y hubiese sido yo uno de esas noticias de aquella fecha. Se recuerdan de aquel tiempo del país, ¿verdad? De aquella fecha bien fuerte que vivimos en Venezuela con la inseguridad. Pero ¿qué es lo que quiero hoy dejarte con este punto? Que no hay nada que al Señor lo tome por sorpresa en tu vida. Una cosa es que te tome por sorpresa a ti. Una cosa es que a ti te agarre, como dice uno coloquialmente, fuera de base. Pero otra cosa es que a Dios lo sorprenda. Otra cosa es que Dios no tenga el control. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Cuando Pedro se ve en esta situación, Pedro sencillamente fue y caminó. Y lo que el Señor me enseñaba era, un milagro siempre está dispuesto cuando tú no cuestionas lo que el Señor quiere hacer. Pedro nunca cuestionó al Señor. Pedro nunca le dijo, Señor, pero si es tan fácil, vamos a llamar a Judas, o sea, vamos a sacar eso y salimos de este problema fácil. Pedro sencillamente se quedó callado. Lo que más detiene, iglesia, los milagros de Dios en nuestra vida es la queja. Lo que más estorba al Señor para que Él pueda obrar son tus cuestionamientos. Cuando a todo le quieres dar una resolución lógica, cuando a todo le buscas la fórmula para ver cómo en tu mundo natural es que se solucionan las cosas. Pero yo creo que ni el mejor pescador, junto al mejor estadista de la historia, iba a pensar que de esa manera el Señor iba a solucionar un problema. Así que Pedro no se ocupó en pensar en el camino diciendo, ¿cómo va a coincidir, mi anzuelo con ese pez? En ningún momento dice la Biblia que Pedro se fue a la orilla del mar como el Chavo, batiendo las piernas. ¿Por qué no mandan a Juan? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me agarran a Mateo? ¿Por qué tengo que ser yo? Yo no soy el único pescador, somos 4. No, la Biblia muestra la escena de lo más relajada posible. De hecho, es el único evangelio que se toma el aparte para guardar esta experiencia. Y lo que nos enseña es que Pedro fue y lo obtuvo. Que los milagros para Dios son así. Ve y obténlo. Ahora, ¿qué piensa uno en la mente? No, porque esto tiene que ser así, porque esto tiene que ser de esta forma. Es que si fulanito fuera así, es que si esto fuera así, es que si. Y cuando uno comienza a cuestionar, Dios detiene. Dios detiene. No puede el Señor obrar. No hay milagro con cuestionamientos. No puede el Señor obrar en tu vida si toda la vida te la pasas quejándote de la situación. No hay fórmula. No hay manera para el Señor intervenir. Solo tienes que aprender a veces, te lo digo con respeto, a hacer silencio. Hay momentos donde es mejor no decir nada. Hay momentos, iglesia, donde es mejor creerle al Señor y guardarse las palabras, quedarse callado, no cuestionar. Es mejor echar el anzuelo. Es mejor hacer lo que hizo Pedro. Se trata de la manera como Dios obra. Yo voy a echar el anzuelo. ¿Sabe que Pedro siempre pescaba con redes? Cuando usted ve toda la vida de Pedro, la de Juan, la de Jacobo, ¿verdad? Y la de Andrés, su hermano, usted se da cuenta que estos pescadores siempre eran con redes. Y los milagros que hay en la Biblia registrados eran con redes. Pescas milagrosas. Las redes se rompían. Ellos estaban reparando las redes al momento del llamado. Pero hay una parte en la Biblia en la que solo se menciona un anzuelo. Porque lo que necesitaba el Señor en ese momento era solo un pez. Era solo un pez. Porque este pez no necesitaba morir para traer el milagro. Solo se convirtió en un mensajero del Señor.
echa el anzuelo, saca el primer pez, ábrele la boca. No le dijo pártelo en dos con un cuchillo y no, allí en la boca está la moneda, ábrele la boca. Entonces cuando tú echas el anzuelo, cuando tú vas al mundo espiritual y haces la oración, cuando tú tienes la fe y crees en el Señor, tú obedeces a lo que el Señor te diga. Tú haces caso a lo que el Señor te está hablando. Y cuando tú haces caso a lo que el Señor te está hablando, el milagro va a operar. El milagro va a venir. Y Pedro agarró, se llevó. Un estatero era equivalente a 4 dracmas. El Señor no quería sacrificar al pez, de forma que me imagino que era un pez pequeño, para no tener que abrazar en su boca 4 monedas, sino una sola al equivalente a las 4, y llevar Pedro. Y me imagino Pedro de regreso ahora, con su moneda en su mano. ¿Dónde están los cobradores? Aquí está. Se fueron, termina la historia. Mateo sigue relatando otras historias, pero queda el corazón de un hombre marcado para toda la vida. No siempre los milagros obrarán en público. No siempre serán cosas grandes para que todos los vean y quedarán grabados. Hay cosas que solo van a ocurrir estando tú con el Señor en oración. Hay solo cosas que van a ocurrir en la intimidad y no quedarán guardadas para otros, pero tu corazón va a quedar marcado. Y Pedro entregó la moneda, pero se hizo una huella imborrable en su corazón. Seguro tuvo que compartir la historia con Mateo. La Biblia no nombra que Mateo estaba allí. Seguro la tuvo que compartir para que quedara registro de cómo el Señor un día marcó el corazón de él. Pero solo por echar el anzuelo, solo por obedecer. Hay cosas en tu familia que seguro se escapan de tus manos y querrás hacer cambios bruscos y querrás a veces forzar la situación para que se dé, y a lo mejor quieres hacer a tu manera para que todo genere el milagro y haya el cambio. Pero hay cosas que van a ocurrir en tu vida solo obedeciendo la palabra del Señor. El Señor quebrantará el corazón que tenga que quebrantar, sanará la enfermedad que tenga que sanar, traerá el milagro económico que tenga que traer, tocará a la persona que sea necesaria para que llegue en bendición, si es una persona que te va a bendecir, abrirá la puerta en el trabajo de lo que estás pidiendo, te darán el permiso, te darán el aumento, pero solo que hay momentos donde no se tiene que forzar el milagro, se tiene que ir a la conexión con Jesús, se tiene que ir a la presencia con el Señor y echar el anzuelo en la oración. Por eso el Señor dijo: entra a tu cámara, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Dios, y tu Dios que te escucha en lo secreto, ¿qué dice? A ver, ¿me ayuda? ¿Qué dice? Hay cosas que solo se gestan en la intimidad con el Señor. En esta escena de los discípulos solo se nombra a Pedro y a Jesús. El Señor quería era marcar el corazón de Pedro. Y Pedro fue y echó el anzuelo. Ahora, si tú solo te quejas y no vas a la oración, si solo te quejas y no obedeces, no subes a la iglesia, no haces lo que te toca hacer, va a ser muy difícil que el Señor intervenga. Lo que sí estoy seguro es que el Señor no obra solo. Es que todo el poder de Dios, por muy grande que sea, está condicionado a que un hombre le crea. Está condicionado a que una mujer le crea, a que alguien tome esa palabra de lo que Dios le está diciendo y la pueda creer. No hay forma de que Dios obre solo. Ahora imagínense este escenario. Lógico, conocemos la historia, pero imaginen todo esto que yo recreé al principio. Pongámosle un nombre a este pez. La verdad, los peces y los pescados no es lo mío, pero supongamos que es un atún, ¿verdad? Un atún es de agua salada. Supongamos que el Señor le da una orden a este pez de que merodee
el mar de Capernaum. En ese tiempo no había esa costumbre, como existió en un momento, de arrojar una moneda al mar y pedir un deseo, como hubo un tiempo que hubo esa costumbre. De forma que no era normal que pudiese haber una moneda en el mar. De hecho, comencé a pensar y dije, para que el pez haya confundido una moneda con alimento, ni siquiera esa moneda debió estar en el fondo del mar. Recién debió haber caído y haber estado trasladándose desde la superficie al fondo. Y justo en ese momento coincidir el pez con eso. Acelerar su velocidad, tomarla, darse cuenta en su boca que no era un alimento, no desecharla y esperar, porque andaba buscando alimento, ese anzuelo. Pero ¿qué hubiese pasado si ese anzuelo no hubiese llegado nunca? ¿Qué hubiese pasado si Pedro nunca hubiese caminado al mar y hubiese arrojado el anzuelo? Todo lo sobrenatural de Dios, todo el gigantesco poder de Dios para intervenir, se hubiese visto limitado a no ocurrir. Y lo sorprendente es que eso a veces ocurre en nuestra vida, que el poder de Dios sobrenatural está todo orquestado para un milagro en nuestra vida, esperando por un anzuelo. Y ese anzuelo a veces no llega, a veces no llega, y Dios no puede obrar solo. Necesita que alguien pueda creer y decir: esta palabra es para mí, yo voy a ir a buscarlo. Este es mi milagro, esta es mi hora. Yo quiero, Señor, lo que tú estás hablando. Necesita de alguien que pueda creer a la palabra del Señor. Alguien que pueda atreverse a escuchar la voz de Dios y decir: voy a actuar en fe. Voy a ir a ver qué pasa. Voy a ver qué sucede. Es mejor que vayas, que acciones, que actúes y de repente te equivocas y quizás no pasa nada, pero es mejor que lo hagas a que te quedes sentado esperando. Es mejor que tú vayas y tomes el anzuelo. ¿Sabes? Los milagros de Dios llegan cuando alguien acciona. Nunca llegan antes de la acción, siempre llegan después de la acción. Nunca ocurrieron antes. Con Pedro hay una historia demasiado fascinante que seguro todos la recuerdan. Cuando Jesús se adelanta, cuando los discípulos se adelantan a cruzar el mar y Jesús se queda, no consigue barca y no se le ocurre otra cosa sino que caminar sobre las aguas, ¿verdad? A las horas de la madrugada para tratar de alcanzarlo. Cuando los discípulos lo ven, ¿qué dicen? Es un espanto. Y cuando ven la figura de Jesús comienzan a dudar que es Jesús. Y Pedro precisamente le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar hacia ti. Ahora, yo lo puse en mi término y comencé internamente a pelear con Pedro. Yo le dije: Pedro, ¿por qué pediste eso? ¿Por qué no le dijiste: Señor, al revés? Ven flotando, sácame flotando de aquí, que yo no tenga que hacer nada y llévame hasta allá. Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre ti. Internamente dije: uy, se la puso bien difícil, porque Jesús le dijo: ven. Y luego, ¿qué tuvo que hacer? Saltar de la barca y caminar. Nunca un milagro llega si no hay acción. Cuando Elías oró para que descendiese fuego del cielo, que la propia Biblia registra que es uno de los milagros más sobrenaturales, porque luego en otras partes lo toma como referencia, Elías convoca a los profetas de Baal, los desafía a probar cuál es el verdadero Dios. Y luego que llega su turno, prepara ese altar. Usted conoce la historia: moja la leña, no se conforma con eso, hace una zanja y moja y busca agua por todas partes para ponerle lo más difícil. Y ora delante de todos ellos. Y uno que dice: yo hubiese orado en privado, Señor, ¿será que hago esto? No, Elías se paró valientemente y clamó al Señor. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Abraham fue igual.
No cuestionó lo que el Señor le estaba pidiendo. Fue y obedeció. Y yo comparaba los milagros. ¿Qué diferencia tiene Elías de Pedro? ¿Qué diferencia tiene lo que hizo Abraham con Pedro? Claro, la diferencia de Elías era que su vida estaba en peligro. Donde Dios no respondiera, lejos de ser los 400 profetas quienes decapitaron, el decapitado iba a ser otro. Donde Dios no respondiera con Isaac, hubo o iba a haber, mejor dicho, un sacrificio de verdad. La diferencia con Pedro es que no se trataba de la vida ni la de Isaac ni de su propio pellejo. Solo eran 4 dracmas. Solo era unos pocos dólares. Solo era algo sencillo. Pero Pedro igual echó el anzuelo, creyó en el Señor. Así que no esperes que Dios sobre algo gigante en tu vida si aún no has creído por lo poco. Necesitas creer que el Señor cuida de ti todos los días, que no hay deudas que el Señor no te pueda ayudar a pagar, que no hay milagro en tu casa que el Señor no pueda traer provisión, que lo que el Señor ha destinado para ti solo está esperando que tú creas a su palabra. Solo está esperando que tú te animes a echar ese anzuelo. Solo está esperando a que alguien como Pedro se quede callado, tome el anzuelo y vaya al mar. ¿Y cuántos milagros están hoy esperando por ti? ¿Y cuántas cosas estarán hoy esperando solo porque tú hagas eso? ¿Qué te parece si te pones de pie, iglesia, y comenzamos a orar para que esa esfera sobrenatural se active en nuestra vida? Para que lo que estemos pidiéndole al Señor pueda ocurrir en nosotros. Para que nuestras necesidades pueda el Señor llegar. Yo sé que este mensaje lo estarán viendo por YouTube, lo estará viendo esta célula de quienes hablé. Y a todos los que estén viendo este mensaje, que puedan extender en este momento su mano hacia el dispositivo, hacia la computadora. Tú puedes levantar tu mano aquí en iglesia también, cerrar tus ojos y comenzar a visualizar ese milagro. Comienza a ver lo que tú necesitas, lo que has estado orándole al Señor. Esa necesidad que tiene rato latiendo en tu corazón. Eso por lo que quizás te has vuelto un enredo total en las noches y no has podido dormir. Por lo que quizás has pasado muchas horas de desvelo. Te ha costado encontrar el sueño. Hoy extiende tu mano hacia la pantalla, hacia tu celular, hacia la computadora, los que están viendo este mensaje. Y guarda en tu corazón la petición, porque hoy el Señor ha movido todo lo sobrenatural. Porque el Señor ha tenido que preparar la temperatura del mar de Capernaum. Porque el Señor alistó un anzuelo. De hecho, la Biblia no registra si llevaba o no carnada. Solo necesitaba ese anzuelo llegar al mar, porque había un pez esperando para obedecer. Porque todo el Señor lo ha obrado con una intención de que pueda llegar tu milagro. De que pueda llegar tu milagro. Así que cierra tus ojos, iglesia, levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, a todos los que hoy están viendo este mensaje, oro, Señor. Me comprometí a llevar este mensaje a esta célula. Hoy oro, Señor, por todos los que nos ven fuera del país, en Argentina, Señor, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos. Que Dios comience a obrar milagros. La mayoría de ellos son nuestros hermanos de la iglesia que están fuera del país. Está el Señor obrando milagros. Solo extiende tu mano y cree en el Señor. Para el Señor no hay nada imposible. Lo que pueda estar detenido, esos documentos que puedan estar detenidos, el Señor puede traer el milagro y puede habilitarlos. El Señor puede obrar, iglesia. Es el tiempo de creerle al Señor.
Es la misma temporada, el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios obrando en esta fecha. Quizás venías por un milagro, por un mensaje profundo, y el Señor hoy te sorprende con algo tan sencillo, pero que lo que quiere es marcar tu corazón. Y el Señor te dice hoy: todo está orquestado para que tu milagro pueda ocurrir. Todo lo he preparado en este día para que el milagro pueda ocurrir. Las aguas están en la temperatura correcta. El pez ya ha tomado la moneda. Está allí a la orilla, solo esperando que tú puedas echar el anzuelo. Y hoy este altar se convierte en el mar de Capernaum. Hoy este altar se convierte en ese mar. Y si tú quieres tu milagro, ven entonces y echa el anzuelo.